por todo. Bien. Ok, después de esto, vamos a ir directamente al estudio. ¿Qué les parece? Si abren sus Biblias en el capítulo 19 de el libro de Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 19 del Evangelio de Juan. Aquí, en este Evangelio de Juan, que hemos seguido estudiando durante estos días, vamos a ver al punto aquí donde estamos entrando a la muerte y a la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Juan inicia su evangelio y ve a Jesús, hablando Juan el Bautista, al ver a Jesús, dice ahí el Cordero de Dios, dice en Juan 1:29. Y ese es el mensaje. Y eso es lo que nosotros vemos aquí, al Cordero de Dios muriendo en la cruz, siendo sacrificado. Entonces, estamos entrando ya a estos momentos y horas finales de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las cosas que es interesante es que no hay otro evento, ¿ya?, que esté más documentado que este de la muerte, el funeral, la sepultura y también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A un Jesús que fue crucificado en Jerusalén hace ya casi 2000 años. Y aquí nosotros podemos estar mirando hoy día, esta noche, este evento y saber que lo que estamos mirando aquí, lo que estamos leyendo, lo que vamos a estudiar, tiene un fundamento. Hay documentación tanto de los evangelios como aparte de los libros inspirados en donde hay libros de historia que hablan acerca de Flavio Josefo y otros hablan acerca de este Jesús. Para ellos, un pseudo Mesías, para muchos, para nosotros el Mesías. Entonces, no hay otro evento que, no es, que esté fundamentado más que este. Este es lo que nosotros vemos en los evangelios. Y en el libro de Gálatas, cuando el apóstol Pablo habla acerca de la venida del Mesías, dice que él vino cuando el tiempo estaba cumplido. Cuando viene el cumplimiento, dice Gálatas 4:4, del tiempo, Dios envió a su Hijo. Vino Jesús, nació, creció y ahora estamos viendo que llega el momento de ir a la cruz. Sus últimas horas aquí antes de ir a la cruz, el cumplimiento, la plenitud, el momento de la finalización. Todo esto está llevando aquí al momento adecuado. No podía ser antes ni podía ser después, era en este tiempo. Jesús nació en el momento justo, en el momento exacto, en el momento correcto. Cuando Jesucristo fue bautizado fue lo mismo, en el momento correcto, no antes ni después. Todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús enseñó, todo lo que Jesús vivió, lo hizo siempre en el momento justo. Y aquí ahora estamos llegando al momento en que Jesús va a ir a la cruz. Cuando el Señor va a morir aquí, en ese momento adecuado, no es antes. Acuérdense que hemos mirado aquí a través del Evangelio que Jesús estaba en muchas ocasiones a lo mejor puesto en riesgo y él siempre decía, ¿sabes qué? Aún no ha llegado la hora. Aún no ha llegado mi hora. Aún no ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Jesús, sabiendo que aún no había llegado su hora, él decía, todavía no es mi hora, pero llega un punto en donde ya es su hora. Y él dice, hey, estudiamos en el capítulo 13 de Juan, en el versículo 1, sabiendo que Jesús, que su hora había llegado. Y luego va a orar en Juan capítulo 17 y va a orar al Padre, decirle la hora ha llegado. Y esto es lo que nosotros estamos estudiando hoy. Y hoy nosotros vemos esto. Vemos su venida, vemos cómo cambió el curso de la historia, un antes y un después, un antes de Cristo y un después de Cristo. Con eso se marcan los eventos, ya los tiempos en la historia.
Entonces, todo esto fue para cumplir lo que el Señor Jesús tenía que hacer. Y no lo iba a hacer en cualquier momento, sino en el momento preciso. Y aquí, en este capítulo 19, nosotros nos vamos a iniciar nuestro estudio ahí en el verso 17. Pero déjame darte un resumen muy rápido aquí de lo que ha ocurrido hasta ahora. Jesús lava los pies a los discípulos, come la Pascua con ellos, luego se va a orar ya al Getsemaní. Luego, cuando está en el Getsemaní, el Señor Jesús orando, llegan por él, Judas lo entrega, y ahí es llevado a la casa del sacerdote, de ahí donde comienzan todos estos juicios y todo este maltrato físico, emocional y espiritual y todo lo que tenga que ver con su humanidad, en donde él comienza a pasar por este periodo, en donde es enjuiciado al punto en donde, bueno, dicen, ¿eres tú el Cristo? Le dice, tú lo dices, y ya no me verán más hasta que digan bendito que viene en el nombre del Señor. Y el sacerdote, el sumo sacerdote dice, ¿qué más pruebas? Dice que rompe sus vestidos, dice, ¿qué más pruebas necesitamos? Y lo llevan donde Pilato. Y estando Jesús ante Pilato, Pilato dice, este hombre, no hallo en él ningún mal. Y vamos a ver que eso él lo repite en varias ocasiones. No hallo nada malo en este hombre. No hallo ningún delito en este hombre. Y los fariseos insistían en que Jesús muriera. Pero Pilato siempre tuvo la intención de liberar a Jesús. ¿Ya? En Lucas 23:16 nos enseña eso. Esa era su intención. Como no resultaba, dice que lo envió en los versículos 2 y 3 de Juan 19, dice que lo envió ahí donde los soldados, y los soldados se burlaron de él y lo golpearon. Y luego nuevamente viene y lo declara ahí en el verso 4, ¿ya? Sale ahí al pretorio y declara a Jesús inocente. No hay mal en este hombre. Y lo muestra ahí en el versículo 5, mientras Jesús estaba vestido con toda esa ropa para burlarse de él. Y les dice, aquí el hombre. Se los muestra a ellos. Y fíjense qué interesante, después de ver a Jesús en esas condiciones, los líderes se enfurecieron, dice los versículos 6 en adelante. Dice que se enfurecieron y comenzaron a llevar a la multitud y a motivar a la multitud a que comenzara a gritar, crucifica, crucifica, crucifícale. Eso era lo que ellos hacían. Aunque ya a esta altura Pilato había declarado 3 veces a Jesús inocente. 3 veces. Pero ellos insistían. Y dicen que el pecado de Jesús es la blasfemia, según su ley. Porque él, siendo hombre, se hizo Dios. O se hizo igual a Dios. Pilato tiene temor de todo esto. Pilato es insultado porque no hace nada. Y al final de todo, Pilato quería, en cierta forma, liberar a Jesús. Pero los líderes religiosos, los fariseos y saduceos y todos estos grupos, estas castas religiosas que estaban carcomiendo la vida espiritual, material del pueblo de Israel, seguían gritando y oponiéndose. Entonces viene, dice el versículo 13, sale Pilato, se sienta en el tribunal y da a Jesús para que sea llevado a ser crucificado. Esa es la entrega. Entonces, vemos a Jesús siendo examinado ante el pueblo. Ve Pilato, lo muestra y el pueblo lo ve. La gente exige crucifixión. Después de todo, se monta ese espectáculo religioso en donde estos hombres comienzan a promover todo esto que conlleva que Jesús sea crucificado. Pilato dice, bueno, vamos a flagelarlo para que Jesús pueda tener, a lo mejor pueda dar lástima a la gente y lo dejen libre, como para apaciguar la multitud, pero vemos que eso no ha ocurrido. Ahí es donde se burlan de él, lo golpean, le ponen una corona de espinas.
Se burlan una y otra vez. Y como ya no había nada, la gente se mantenía en esto, dice el versículo 16 del capítulo 19. Entonces dice, lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Y tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Aquí comienza su camino hacia su muerte, un camino hacia el Gólgota, hacia el monte en donde el Señor iba a ser crucificado. Dice el versículo 17, y él cargando su cruz salió al lugar llamado la calavera y en hebreo Gólgota. Y eso es algo que nosotros podemos ver en los evangelios, con ya sea Gólgota o la calavera, ¿ya? Ese lugar ahí que es mencionado en los tres evangelios restantes. Juan lo menciona y también lo menciona Mateo, Marcos y Lucas. Pero fíjense que el evangelio de Moisés a este monte le llama Moriah. O sea, Dios, el Señor, escogió el punto en donde su hijo iba a ser crucificado. No podía ser en ningún otro lugar. En el libro de Génesis, capítulo 22, en el verso 14, dice esto cuando Abraham iba a llevar a su hijo a ser sacrificado. Dice, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Cuál era el nombre de este monte? Este era Moriah. Ese era ese monte en donde nuestro Señor iba a ser crucificado. Es un lugar al norte de las murallas de la ciudad vieja y se le llama la calavera y ustedes van a ver una imagen ahí en donde, o algunas imágenes en donde se ve que pareciera ser una calavera, en donde se puede ver ¿ya? Desde lejos esa forma de esa calavera y era un lugar que está ahí en la ladera del monte Moria, toda la explanada, todo ese monte en donde estaba el templo y todo lo demás, era ese monte, donde estaba ahí el Calvario, el Gólgota. Y es aquí donde van a llevar al Señor. No podía ser crucificado en ningún otro lugar. No podía ser en ningún otro lugar. Ahora, que es interesante que en ese lugar, en la época romana, a menudo era un lugar reservado para el culto pagano, para idolatría aquí. Y a veces Israel, cuando se apartaba de Dios, a menudo se deslizaban fuera de las puertas, fuera de los muros, y comenzaban ellos a levantar esos ídolos paganos del mundo antiguo, y comenzaban con su idolatría. Esa es la famosa idolatría o los lugares altos que se menciona en el Antiguo Testamento. Pero fíjese qué interesante, el nombre que del lugar en donde Jesús iba a ser crucificado fue dado primero por Dios. Y fue primero como un lugar de adoración real y genuina a Dios. Eso es lo que nos dice Génesis. En el capítulo 22, cuando Abraham se le ordena ir y tomar a su hijo. El Señor le dice, toma a tu hijo, tu único, a Isaac, al que ama, y vete a la tierra de Moriah, a 3 días de camino de donde él estaba. Hacia allá él tenía que ir. Y dice ahí el relato que fue hacia ese lugar, dice, fue al lugar en donde Dios le dijo. Y es en ese lugar en donde Isaac le pregunta a Abraham, aquí tenemos todo, está la leña, está el fuego, está el cuchillo. ¿Y dónde está el cordero para el sacrificio? Y ahí Abraham le responde, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y ahí van juntos. Bueno, este es el lugar. Es en este lugar en donde el Señor había establecido que su hijo tenía que morir, tenía que ser crucificado. Y es ahí hacia donde va. Dice el versículo 18, y allí, dice, le crucificaron y con él a otros 2, uno a cada lado y Jesús en medio. Entonces aquí la muerte del Hijo de Dios fue, si usted
se imagina algo de la muerte, a veces nos podemos quedar cortos. Fue algo totalmente brutal. Y es hacia allá donde él va. Pero no solo eso, sino que aquí nos dice que Jesús fue crucificado en medio de dos ladrones, en medio de estos dos hombres, de estos dos criminales que estaban siendo crucificados, obviamente por crímenes cometidos. Jesús no. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús fue crucificado entre estos dos criminales? Porque estos hombres en este punto probablemente, y yo creo que es algo que nosotros podemos ver hoy, representan a la humanidad, simulan a toda la humanidad. Son culpables, están condenados, son criminales, no buscan a Dios, no hay forma de que ellos puedan declararse inocentes, son culpables. Y esto es como profético, porque Lucas nos dice que uno de ellos se arrepintió en el capítulo 23. Pero en el libro de Isaías, en el capítulo 53, versículo 12, nos dice que fue contado, hablando de Jesús, de la muerte del Mesías, fue contado, dice, con los pobres, con los pecadores. Fue contado con, dice, los transgresores. Entonces, estos dos hombres están, fíjense, los dos hombres a la misma distancia de Jesús. A la misma distancia de Jesús. O sea, no basta estar cerca de Jesús para ser salvo. El que estaba a uno de sus costados fue el que le dice a Jesús que se acuerde de él en su reino, se arrepiente. El otro no. El otro no. Entonces estaban estos dos hombres aquí y desde el abajo ahí de la gente que estaba observando lo que estaba ocurriendo con la crucifixión, porque esto fue algo notorio, comenzaban a gritarle: a otro salvó, que se salve a sí mismo. ¿Cómo andaba salvando a otros si él no se puede salvar a sí mismo? Entonces dice, y ese es el lugar, ahí estaba en medio de estas dos personas, de estos dos hombres, y la gente gritaba, y Jesús ahí, sufriendo, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Ahora fíjense qué interesante, en el versículo 19, nos muestra aquí una de las verdades que no podemos cambiar. Escribió, dice también Pilato, un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Esto es lo que escribió aquí el cónsul, este precónsul. Y esto es algo que se registra desde ese tiempo hasta este tiempo, hasta la eternidad. Nadie puede cambiar esto. ¿Qué es lo que no pueden cambiar? Que Jesús es el Rey de los judíos. Estaba puesto ahí. Claro, y estos hombres vienen y van a reclamar por esto. Los otros evangelios nos dicen que fue escrito en hebreo, en latín y en griego, con letras griegas, latinas y hebreo. Un mensaje a todos. Jesús es el Rey de los judíos. Jesús de Nazaret. Ahora dice que muchos de los judíos, dice el verso 20, muchos de los judíos leyeron ese título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy el Rey de los judíos. ¿Ya? Ellos decían, él dijo eso, pero en realidad no lo era, pero en realidad sí lo es. Respondió Pilato, y aquí lo que es escrito. Así se va a quedar. O sea, estaba todo diseñado de tal forma que nada podía ser cambiado. O sea, nadie podía haber ayudado a Jesús en ese momento. Nadie estaba ahí para poder ayudar a Jesús, ni aunque quisiera pudiera haber ayudado a Jesús. Hay otros que gritaban mientras todo esto ocurría, nos dice Mateo 27, que venga Elías a ver si lo libra, esperando a ver que viniera. Deja, dice, veamos a ver si viene Elías a librarlo, a bajarlo de ahí. Nadie podía hacerlo. Él estaba ahí porque él tomó la decisión, él cogió eso. Se despojó de su gloria, se humilló y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz.
Él estaba pagando el precio de la muerte espiritual, la paga del pecado, por cada uno de nosotros. Él estaba muriendo, no solamente en un asunto físico, pero también había algo espiritual. Eso es la muerte que nosotros habríamos experimentado si el Señor no hubiera muerto por nosotros. Esa era la sentencia que estaba sobre todo. Del día que del árbol coma, ciertamente morirás. Y no solamente algo físico, era algo espiritual. Y desde ese día se levantó esa deuda impagable. Desde Génesis 3 en adelante, esa deuda era impagable por el hombre. Y no solamente era impagable, sino que se traspasó a todos los hombres. Por más que el hombre intentara, no podía cumplirla. Por eso tenía que venir Jesús. Y aquí Jesús está en este lugar, en este momento, sufriendo todo lo que está sufriendo para pagar esa deuda. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, tramitó el pago de esta deuda. Él es el único que lo podía hacer. Él es el único. Fíjate, Pablo les escribe a los romanos en el capítulo 7, en el verso 14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Y vea lo que dice, vendido al pecado. Todos nosotros estamos así. Mis manos, mis ojos, mi mente, todo estaba vendido bajo el pecado. ¿Qué significa estar vendido bajo el pecado? Que yo estaba en el mercado abierto ahí de traficantes de esclavos. Ese era el lugar. Ahí estoy vendido, ahí al pecado. Pero no solo eso, sino que dice aquí que estoy bajo esto aquí, puesto en una jaula, con una piedra encima. Y por eso el Señor Jesús tenía que venir. Por eso el libro de Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo 14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, cuerpo físico, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, este es al diablo. Luego dice el verso 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El beneficio de su crucifixión y de los efectos de esa muerte y de su resurrección, que ya no estamos más en esta condición de temor, de esclavos, de vendidos al pecado. Ahora tenemos esa libertad. Tenemos esa libertad. Respondiendo Pilato, dice ahí el verso 22, lo que he escrito, he escrito. O sea, los beneficios de la obra de Cristo Jesús no se pueden revertir, no pueden cambiar. No hay que, a lo mejor no va a tener efecto en alguien. No, está para todos. Cuando leemos en Romanos 11, en el verso 29, y quiero dejar claro que aquí el contexto está hablando Pablo ahí acerca de la salvación. Los dones de Dios en el contexto es la salvación, ahí en Romanos 11, 29. Y donde dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y la salvación sea a los judíos, sea a los gentiles, sea al remanente, ahí está, todavía funcionando. Todavía está ahí, no ha sido revocada. Dios sigue salvando y va a seguir haciéndolo. Entonces, vemos cómo esta obra que el Señor está haciendo aquí en nuestro estudio, lo que estamos leyendo ahora, que para nosotros ya está hecha en el pasado, pero cuando leemos aquí es lo que está ocurriendo. El Señor está haciendo todo esto. Y Pablo después lo entiende y lo explica y lo habla a los romanos. Dios ya está ahí para salvar, ya hizo lo que tenía que hacer. Y este debe ser el enfoque de la humanidad, a estar enfocados aquí. La existencia humana debe estar enfocada en esto, en lo que el Señor Jesús hizo, en Cristo Jesús. Pero vemos que eso no es lo que ocurre. Fíjense, dice el versículo 23,
Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado, o sea, hay 4 soldados. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Y vea lo que dice ahora. Esto fue para que se cumpliese la escritura, dice Juan, que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Salmo 22, 18. Eso es lo que están cumpliendo. Y aquí nosotros podemos ver cómo podemos ir rastreando la vida de Jesús a través del Antiguo Testamento y verla cumplida en el Nuevo Testamento, a través de las profecías. Toda la información de lo que iba a venir y lo que iba a pasar con Jesús estaba escrita antes de que sucediera. Por eso cuando el Señor les dice, hey, ustedes no supieron discernir el día, no conocieron el día. Realmente no indagaron. No indagaron. Y la razón muchas veces es no querer entender la escritura porque no se acomoda a lo que yo espero, a lo que yo creo que necesito. Y los romanos lo que ellos creían, los judíos lo que ellos creían y esperaban era un libertador, alguien que viniera y les diera libertad del imperio romano. Entonces, podemos ver, y esta es una advertencia para todos nosotros, es algo que tenemos que tomar en cuenta para cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que no descuidar como ellos, para que la cruz de Cristo no sea algo vano, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. En el capítulo 1, versículos 17 al 19, el apóstol Pablo habla de eso. Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque para muchos la palabra, las palabras de la cruz, la enseñanza de la cruz es locura. Especialmente para aquellos que se pierden. Entonces debemos entender que nosotros vemos por medio de lo que el Señor ya dejó. Todo lo que iba a ocurrir lo vemos cumplirse paso a paso. Eso debe a nosotros advertirnos de no pasar por alto nada, sino que indagar, escudriñar. Debe ser un foco en nuestra existencia. Fíjense, dice aquí, para que se cumpliese la escritura. Todo lo que el Señor vivió, en lo que está ahí predicho antes de que ocurriera, se cumplió exactamente. Fíjate ahí en ese Salmo 22, un salmo mesiánico que habla mucho de la muerte de Jesús. Dice en el verso 7 y 8, todos los que me ven me escarnecen. Cuando tú lees los otros evangelios, ves que esto estaba pasando. Estira la boca, menea la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, pues que en él se complacía. Entonces, el cumplimiento de esa escritura. Luego se sigue leyendo ahí en el verso 16 del capítulo 22 del Salmo, dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Hablando de la crucifixión, cientos de años antes de que se estableciera. Ahí el salmista dice, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y observan. Y dice, y repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mis ropas echaron suerte. Entonces es el cumplimiento de las escrituras. Todo esto fue para que se cumpliese la escritura. Por eso es importante que no pasemos por alto la escritura. Por eso es importante que debemos estudiar todo el consejo de Dios. No cerrarnos solamente que debe ser esto. Entonces aquí estos soldados están haciendo esto sin ellos saber que estaban cumpliendo lo que estaba escrito en el libro de Salmo. Vemos aquí ahora algo interesante. Viendo todo lo que está pasando, verso 25, viendo todo lo que Jesús está viviendo, lo que Jesús ha vivido. Yo sé que hay muchos de ustedes que probablemente vieron La Pasión de Cristo, esa película de Mel Gibson,
¿verdad? Donde el flagelo y todo, y habla mucho de la exageración y todo, pero fue así y más, ¿ya? O sea, imagínense el dolor, el sufrimiento, la anemia en la que Jesús está en ese momento. Pero cuando está colgando aquí en la cruz, vemos el ejemplo de amor. No solamente por morir por nosotros, sino que ahí está mostrando el ejemplo que Él quiere que todos sus seguidores cumplan. Que todos. Dice versículo 25. Hermanos, no se sorprendan si comienza a pasar ruido por aquí, porque encargué que pasara la procesión. Entonces, por aquello. Ya no se asusten. No, no es aquí adentro. Fíjese, versículo 25, estaban junto a la cruz de Jesús. Primero, su madre. Segundo, dice, la hermana de su madre. Tercero, estaba María, la mujer de Cleofas. Y cuarto, María Magdalena. Ahora, aquí, este es el ejemplo del amor de Dios. El amor de Dios y su gracia cambió estas vidas. Que cuando una vida es cambiada, ¿ya? Eso va a traer un resultado. Va a traer un resultado. El cambio que el Señor dio era en respuesta a las necesidades del hombre, con lo que dijo, con lo que hizo. Acuérdense, en Proverbios dice que la palabra dicha como conviene es como manzana de oro, en plato ahí de plata. Entonces, aquí vemos lo que el Señor estaba haciendo. Fíjate aquí en este tiempo, en la hora más oscura de Jesús, se está aquí presenciando su propósito para venir a este mundo. Y su propósito para venir a este mundo es transformar vidas, cambiar vidas. Y estas vidas han sido cambiadas, estas vidas han sido cambiadas. Y cuando una vida ha sido cambiada por el amor de Dios, cuando reconocen la obra de Cristo Jesús y creen en Jesús como Señor y Salvador, esas vidas se van a transformar en un seguidor de Jesús. De eso está claro la Escritura. No un seguidor de un hombre, no un seguidor de una denominación, no un seguidor de una imagen, sino el seguidor de Jesús. Un Jesús real. Y fíjate el contraste, siempre hay seguidores y seguidores, pero hay seguidores del mundo y seguidores de Dios. Acuérdense, ahí en el verso 24, el verso 23, leímos ahí que habían 4 soldados. Dice que se apartaron e hicieron sortear las prendas entre 4 ahí. Y vea aquí lo que vamos a mirar. Cuando Jesús vio, verso 26, a su madre y al discípulo a quien él amaba, o sea, estaba Juan ahí, ya Juan el amado, que estaba el que escribió el Evangelio, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Entonces, aquí el ejemplo de Jesús, un ejemplo de amor, preocupado siempre por los demás. Acuérdense, cuando Jesús nació, Simeón ya fue y dio esta profecía y le dice a María que este iba a ser como una espada, Jesús iba a ser como una espada que iba a traspasar su alma. Bueno, imagínense a María ver a Jesús, al quien ella había tenido en su vientre y luego lo había visto crecer y ahora verlo ahí en esa condición. Pero vemos cómo Jesús está en control. A pesar del sufrimiento, nunca perdió el control. Lucas 23, 34 nos dice que cuando Jesús estaba siendo clavado en la cruz, dice, Padre, perdóname porque no saben lo que hacen. Él estaba en control. Él sabía lo que estaba pasando. Él no estaba divagando, no, él estaba consciente y sufrió cada golpe, cada martillazo, cada clavo, cada espina, él la sufrió en carne y hueso. Pero también él estaba mirando lo que estaba ocurriendo y estaba preparando para lo que se venía. Y este debe ser nuestro corazón. Esto es lo que Dios quiere realmente de nosotros.
si somos creyentes. Que nuestro corazón sea como su corazón. Un corazón de amor, un corazón que a pesar de el sufrimiento está pensando en los demás. Quiere ayudar a los demás. Y aquí vemos el ejemplo. Fíjense, dice ahí al final del verso 27, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. O sea, si queremos ser discípulos de Jesús realmente, y si nos llamamos discípulos de Jesús, debemos vivir su amor. De la misma manera, o sea, el amor de Dios debe vivir en nosotros y nosotros debemos reflejarlo aquí. La tradición dice que Juan se fue a Éfeso, ahí en Turquía. De hecho, ahí hay un lugar en donde se supone enterraron a Juan y también a María. O sea, él la tuvo ahí. A la madre de Jesús se la llevó, la cuidó y cumplió su promesa. O sea, un ejemplo para nosotros. Lo que le preocupa a Dios debería ser también nuestra preocupación. No importa la condición en la que podamos estar. Siempre debemos aprender a mirar más allá de nuestras circunstancias. Y pregúntate dónde estaba el resto de los discípulos. Aquí vemos a Jesús en la cruz, a estas mujeres y a Juan. Estuvieron con Jesús hasta el final. Y obviamente ambos estaban aquí en condiciones de perder más con la muerte de Jesús, porque ambos habían beneficiado más de su vida. Pero aquí estaban. Y aquí yo creo que hay un principio interesante, porque el grado de duelo que nosotros vamos a expresar por la pérdida de un ser querido, obviamente va a ser igual a la bendición y al amor que se compartió. No va a ser de la misma manera. Hay gente que va a morir. Y murió. Nadie va a derramar una lágrima. Nadie va a hacerlo. La vida simplemente continúa. Pero cuando hay alguien que ama y ha sido bendecido por esa persona, en tu vida, obviamente eso va a producir un efecto en tu vida. Pero lo importante es entender que la muerte no es el final. Un ateo dijo esto: la vida después de todos los logros del hombre, dice, después de todos los logros del hombre viene la muerte, despiadada y oscura. Eso es cuando alguien no tiene esperanza. Eso es cuando alguien no tiene ninguna esperanza para lo que se viene. Pero aquí nosotros vemos que hay esperanza. Entonces, dice el versículo 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba consumado, dijo, para que se cumpliera la escritura, tengo sed. Sabiendo que ya estaba todo ya confirmado, finalizado. Todo lo que se tenía que hacer se había hecho. Ya nada era necesario hacer. Ya se había cumplido aquí. Aquí vemos otra vez Jesús en control. Él sabía. Conocimiento perfecto. O sea, estamos ante el plan perfecto y completo de Dios, llegando a su fin en la vida de Jesús. Él ya había sufrido, estaba sufriendo en nuestro lugar. Después de esto, dice, para que se cumpliera la escritura, tengo sed, el verso 29, y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron, dice, a la boca. Ahora, mientras esto ocurría, veamos qué nos dicen los otros evangelios que estaba pasando. Lucas 23, versículo 39 al 49. ¿Se acuerda que Jesús fue puesto ahí con estos dos malhechores? Bueno, dice, uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos,
porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Imagínense el testimonio de estos hombres, de este hombre. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Que hoy estarás conmigo en el paraíso. Luego dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, desde las mediodía hasta las 3. Entonces, qué interesante es ver que mientras Jesús estaba ahí, cumpliéndose la escritura, estos dos hombres dan un testimonio, pero un testimonio que va más allá del solamente el hecho de estar al lado de Jesús, ahí, de estar sufriendo, independientemente si eran criminales o no. Porque a veces hay gente que puede sufrir y no ser de malas personas. Pero el punto es lo que este hombre hizo aquí. Le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En otras palabras, cuando él te está diciendo, venga a tu reino, reconozco que eres el Mesías, reconozco que eres Señor, reconozco que eres justo, que no eres pecador. Y Jesús le promete, ¿sabes? Hoy vas a estar conmigo. Hoy vas a estar conmigo. Ahora, a veces nosotros quisiéramos que el Señor le hubiera dicho, ok, sí, bájate de la cruz, no vas a morir. No, el Señor no le está diciendo eso. El Señor le está dando una esperanza real y eterna. No un cambio momentáneo, sino un cambio eterno. Y que es desde dentro hacia afuera. Y el hombre tenía que morir, murió. Pero ¿qué? Iba a vivir por siempre con el Señor. Esa es la esperanza que el Señor está dando. Y esto es lo que ocurrió. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, en el verso 34, dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, Dios mío. Imagínate lo que está pasando. ¿Por qué me has desamparado? O sea, tal contradicción de pecado, dice. Mientras estaba ahí, mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Cuídala. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Tomando y llevando sobre él todos los pecados, porque él se hizo pecado. No que pecó, sino el que tomó nuestros pecados para que usted y yo pudiéramos hacer hecho justicia de Dios. Por eso exclama, citando el Salmo otra vez, 22. ¿Por qué me has abandonado? Y el Señor aquí está dando esta promesa, que usted y yo, los que hemos creído, ya nunca más tenemos que estar lejos de Dios. Nunca más debemos tener la idea de que Dios nos va a dejar, de que Dios nos va a desamparar, de que Dios nos va a hacer vivir una vida de desierto. No. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice Pablo a los Corintios. Y aquí son todas hechas nuevas. Este era el plan perfecto de Dios. Perfecto y completo de Dios. Salvando, transformando, dando ejemplo de amor, dando seguridad para lo que venía. La vida eterna. Dice el versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Acuérdense, Juan 10 nos dice que él da su vida, que nadie se la quita. Él pone su vida. O sea, él no iba a morir al que tenía el poder sobre la muerte, cuando él quisiera, no, es cuando Dios quisiera. Aquí vemos a Jesús derramando su vida. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, en el versículo 12, dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Pero luego dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores. 2. Habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cumplimiento aquí. Se había completado todo. Comenzó
este descanso, este precioso descanso. Fíjate, dice aquí que es terminado, consumado es. Ya no había nada más que agregar. Ya no había nada más que cambiar, ya no había nada más que alterar. Ya está todo hecho, completado, terminado, logrado. ¿Qué es lo que había sido logrado? Bueno, la obra, el término aquí de teológico tenía que ser la redención de la humanidad, fue completada. Aquí Dios está diciendo, se hizo lo único que se podía hacer o lo que se tenía que hacer y se completó. Esta era la única manera de que el hombre pudiera ser redimido, perdonado. Sacrificio que fue hecho por Jesucristo, Dios mismo. Pues aquí el Señor está exclamando. De aquí en adelante los pecados de la humanidad ahora fueron quitados. Aquí vemos este acto real y práctico de esta santificación que comienza a ponerse en marcha para todos los que creen en Cristo Jesús. O una obra completamente terminada. Y nos dice aquí que Él exclamó, ¿ya? Dijo, consumado es. Y la idea aquí, esto es un grito, una voz fuerte, está terminado. Ahora, los que investigan y la forma en que Jesús había muerto, estos investigadores que hablan acerca de esto, ¿ya? Que él haya exclamado de esta manera, que haya emitido un grito en las condiciones físicas en las que él estaba, es algo increíble, es algo notable. Lo mayor que podía salir de él, según estos investigadores, podría haber sido un hiper susurro, no más. Pero aquí vemos a Jesús clamando, su obra terminada. Imagínate, Jesús, cada vez que él trataba de tomar aire, cada vez se hacía más difícil, con una respiración entrecortada, jadeante. Pero aquí, cuando llega a este punto, el Señor clama. Humanamente, físicamente, era algo suficientemente complicado, difícil de hacer. Pero aquí vemos que Él cumplió todo el plan de Dios. Consumado es, consumado es, consumado es. Nada más que hacer. Él ya lo había hecho. De aquí en adelante, todo nuevo. En 2 Corintios, capítulo 5, dice el apóstol Pablo en el verso 17 al 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y es, no será, no es probable, no es a lo mejor, porque fue consumado, es. ¿El quién? El que está en Cristo. En Cristo Jesús es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, a quien dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo. ¿Cuándo? En la cruz. Es lo que él estaba haciendo. Al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuál es la palabra de la reconciliación? Bueno, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio, las buenas nuevas. Cristo reconciliando al hombre. Dios estaba en Cristo, dice, reconciliando consigo al mundo. Entonces, cuando las personas vienen y creen en Cristo Jesús, eso es lo que pasa. Y la razón es esta, consumado es. Cristo cumplió el plan. Cristo cumplió por completo y en una forma perfecta lo que Dios había ordenado. En Primera de Juan, en el capítulo 2, nos dice, versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, dice, sino también por los de todo el mundo. O sea, Dios murió por todos los pecadores, de los cuales Pablo dice, yo soy el primero.
Ahora, el asunto es que los hombres vengan a Él y lo reciban como Señor y Salvador. La obra completa. En Efesios 2, versos 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados espiritualmente, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Creemos en Cristo Jesús y el Señor nos da perdón de nuestros pecados. Por la gracia, dice Pablo. Colosenses 1, verso 19 al 21. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud en Cristo y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es por la sangre de Cristo Jesús, es por la obra que el Señor hizo cuando creemos en Él. Y a vosotros también, dice, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Éramos, pero ahora somos reconciliados. Ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Luego dice el verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Es lo que él hizo. Esa es la obra terminada de nuestro Señor. Por eso él clama, consumado es. Por eso los discípulos, los escritores de los evangelios y de las cartas, en este caso Pablo y también Pedro, escriben acerca de eso. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos a la carne, pero vivificados en espíritu. Obra terminada de Cristo, consumado por completo. O sea, todo lo que el hombre necesitaba, es lo que el Señor hizo. ¿Cuál es nuestro problema? Quita mi pecado. Cuando el Señor quita mi pecado, entonces quita mi culpa. Y cuando ya no tengo culpa, yo puedo tener la paz de Dios. Él me trae esa paz. Y cuando yo tengo esa paz me da seguridad. Y esa seguridad me ayuda ¿a qué? A no tener miedo. No necesito tener miedo. Puedo estar confiado en que la obra de Cristo es suficiente. Imagínate todo lo que Jesús sufrió, todo lo que Jesús padeció, para que después alguien venga y me diga, no, a lo mejor usted no puede caer en este rubro de la salvación, porque a lo mejor no fue elegido. No, Dios lo hizo. Todo aquel que en él cree tiene vida eterna. Ah, pero eso no lo vamos a ver al final. ¿Qué seguridad es esa? La verdadera seguridad está en Cristo Jesús, en su obra terminada. No en un estatuto establecido por un hombre o en una declaración de fe que quiera transmitir mis creencias teológicas, sino que está fundada en lo que la palabra de Dios dice. Hemos creído en Él, hemos sido reconciliados, hemos pasado de las tinieblas a la luz. No por obras para que ningún hombre se gloríe, porque Él murió por todos, para todos aquellos que en Él creen. Y cuando yo tengo esa seguridad, no debo andar con ese temor. Temor en todos los sentidos. No debe haber temor, ay, iré al cielo. No nos vamos al cielo por quien somos, sino por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. En el Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Si eres tu luz, si eres tu salvación, no hay temor. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién voy a tener miedo? Ahora podemos descansar
¿Y sabes por qué podemos descansar? Por lo que Él hizo. Fíjate en el libro de Mateo, en el capítulo 27 de Mateo, versículo 50, cuando el Señor consumado es, ¿verdad? A las 3 de la tarde, mira lo que ocurre en el templo. A Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y vea lo que dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. O sea, desde ese día el velo se rasgó. Todo el acceso que estaba limitado para ir al lugar santísimo o ir al trono de Dios quedó abierto. Ya no había esa limitación, porque ahora tenemos entrada al trono de la gracia, al trono de la misericordia, libremente a través de Cristo Jesús. Y eso es, cuando ese velo se rasga, eso es lo que estaba pasando. No era cualquier velo ni una cortinita, era algo grueso, que no se podía romper por el hombre. Y de arriba abajo el Señor está diciendo, ahora está abierto, ahora hay entrada. Ahora usted puede venir al Padre a través de Cristo, a través del sacrificio que Cristo Jesús hizo por usted y por mí. ¿Y eso qué debe producir en nosotros? Reposo. Hebreos 4:9 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál es el reposo? ¿Cuál es el descanso? Es el que Cristo nos da. Podemos descansar en lo que Él hizo. No debe haber miedo, temor. Porque hoy día estamos viviendo en un tiempo en donde hay miedo, hay temor, nos meten miedo en muchas formas. Con la salud, con la economía, con el calentamiento global, con el enfriamiento global, con el desenfriamiento y todo ese tipo de cosas. Diferentes virus y todo lo demás que se viene, la crisis, el petróleo. Y el problema es que a veces nosotros nos afanamos y caemos en esto y perdemos el descanso que tenemos dado por Dios. Por eso el escritor de Hebreos dice que queda un reposo para el pueblo de Dios. O sea, si realmente queremos reposar, debemos estar en el lugar correcto o con la persona correcta, y esto es en el Señor. Para que podamos tener ese descanso continuo, ininterrumpido, permanente del alma. Permanente del alma. Acuérdense, el día de reposo, el Sabbat, era sencillamente eso, un día en el que ellos tomaban ya y descansaban y se apartaban para Dios. Hablaba de esa idea de poder tener esa relación personal con Dios. Pero la idea es, para nosotros ahora en este tiempo, es esta relación personal que debe tener el cristiano siempre. Siempre debemos tener esa relación personal. En todo tiempo. Ahora, ¿guardas el día de reposo? La gente, pero yo no soy adventista. Sí, no necesitas ser adventista. Y sí, pero yo lo hago todos los días. 24/7, es 365 días al año. ¿Sabes por qué? Porque descanso en Cristo, en su obra terminada, en que Él es suficiente para mí. Fíjate lo que dice Pablo a los romanos. Romanos, en capítulo 15 del libro de Romanos, versículo 5. Uno dice, hace diferencia entre día y día. Otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace, dice el versículo 6, caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que come y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. No hay diferencia de día. O sea, todos los días debieran ser. Para el creyente, descanso completo. Por eso el escritor de Hebreos dice en el versículo 3 del capítulo 4 de Hebreos, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Si usted ha creído, usted debe estar en reposo.
Es como cuando el salmista dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? O cuando el Señor dice, no os afanéis. O el apóstol Pablo cuando dice, no se afanen. ¿Por qué? Porque cuando eso pasa, es porque pareciera ser que nuestro reposo, que es Cristo Jesús, está muy lejano de nosotros. No confiamos en Él. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Pero los que hemos creído, dice aquí, entramos en el reposo. Los que hemos creído en Cristo Jesús. Como dice el versículo 10 de este mismo capítulo de Hebreos 4. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Descansemos en el Señor. Jesucristo dijo, ya está consumado, ya está hecho, la obra de salvación, de redención para la humanidad está hecha. Se hace efectiva en la vida de los que han creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Eso nos ayuda a nosotros a tener seguridad, confianza. ¿Por qué? Porque el Señor ha quitado el pecado, la culpa, nos ha dado paz, nos ha dado esperanza, confianza. Y todo esto nos ayuda a nosotros ¿a qué? A no afanarnos, a no tener miedo. Consumado es. Y hoy día mucha gente está viviendo de esta manera, de una manera religiosa. Y usted va a ver estas cosas que se hacen ya en las calles, desfilan y hacen esos, y van a las iglesias, pero en realidad no han puesto su vida en manos de Cristo, no han creído en Él. Y todo lo que ellos están haciendo es sencillamente vano. Nunca van a entrar en su reposo si no creen en Cristo Jesús. Y este es el mensaje que nosotros tenemos. Este es el mensaje que debemos enseñar. Fíjate aquí ahora, aquí el versículo 31, dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro, que había sido crucificado con él. O sea, todavía estaban ahí vivos, parece. Mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio. Y su testimonio es verdadero. ¿Quién es Juan? Acuérdense, Juan estaba ahí. Ahí está tu madre. Y ahí tu hijo. Dice, y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron otra vez para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. ¿Cuándo mirarán al que traspasaron? Cuando Jesús regrese por segunda vez. Es lo que nos dice el libro de Zacarías. Que el pueblo de Israel verán a Jesús como el unigénito, viniendo, al que traspasaron, lo van a ver. Entonces, la muerte no es el final. Nosotros el domingo vamos a ver la resurrección, pero usted sabe que la muerte no es el final. Usted sabe que esto no se terminó. Usted sabe que esto es sencillamente un paso hacia la eternidad para aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. El día que yo parta de este mundo es eso. Es como el Señor diciendo al hombre, hoy estarás conmigo. Hoy estará usted con el Señor. Cerramos los ojos aquí y los abrimos allá. Con Cristo Jesús, viviendo. Y todo esto para que se cumpliese lo que estaba escrito. Podemos tener esa seguridad, podemos tener esa certeza. No necesitamos sencillamente dudar. Ahora, el Señor va a regresar. Él ya vino una vez y ya no va a venir a morir en la cruz, sino que Él va a venir a traer juicio.
un juicio tremendo sobre este mundo. Primeros 7 años de tribulación, nosotros lo hemos estudiado en el libro de Apocalipsis. Y ahora que estamos estudiando capítulo 19, la segunda venida, y comenzar a esta guerra, esta serie de batallas, como menciona ahí Lucas, Apocalipsis 19, en la guerra de Armagedón. Es el tiempo. Dice que su costado fue abierto. Por eso es que van a entrar y van a verlo. Al que traspasaron, no hay otro. Y fíjense qué interesante, si usted lee Zacarías, se va a dar cuenta de que Jesús es Jehová. Es Jehová. Porque ahí en Zacarías el que está hablando es Jehová. Y me mirarán en mí. No hay problema para nosotros. ¿Por qué? Porque para nosotros creemos en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres son un solo Dios, el único Dios. Misma esencia, misma naturaleza, mismos atributos. Entonces, aquí está llegando el final de un periodo, de un tiempo, que Jesús cumplió completamente. Falta todavía 3 días, en donde el Señor va a estar ahí y luego va a resucitar. Fíjense lo que dice el verso 38 para terminar. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se le concedió, se lo concedió. Ahora, aquí este hombre es interesante, es un hombre ya de dinero, fariseo, y era discípulo de Jesús de la secreta conveniente. Pero tú no puedes ser toda la vida de la secreta. Va a llegar un momento en donde tienes que descubrir realmente quién eres aquí. Porque dice que él tenía miedo a los judíos. Pero cuando realmente estamos expuestos, ya, y somos confrontados por la obra de Cristo Jesús, por lo que Él hizo por nosotros, no podemos permanecer callados, ni silenciados, ni guardados. No podemos. Ante esta gran obra de amor de nuestro Señor por nosotros, el sacrificio por nosotros. Y a lo mejor en ese momento sí tenía miedo, pero aquí ya rompe y va donde Pilato derechamente. Y Pilato le concedió que tomara el cuerpo. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús, ¿se acuerdan? Juan 3, de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de óleo, dice, como 100 libras. Ahora ya aquí ni Nicodemo ni de José Arimatea ya no estaban más en la secreta, ya eran parte de los discípulos ya completamente expuestos, visibles, ¿ya? Que se estaban mostrando. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas según es costumbre sepultar entre los judíos. En el mismo día, ¡pum!, a la tumba. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Y allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Ahora, para los fariseos, para los discípulos, probablemente esto era como, había un fin terminado. De hecho, todos, en cierta forma, pensaron aquí se acabó todo. Pero aún así, los fariseos tenían ya en su mente que Jesús había dicho que él iba a resucitar. Van a pedir una guardia para que sea guardado ahí en el sepulcro hasta que pase ese tiempo. Hasta que pase ese tiempo. Jesús tenía que cumplir todo lo que venía. Y vamos a ver eso el domingo. No podían ser 2 días, tenían que ser 3 días, y tampoco podían ser 4 días. Porque para los judíos ya el 4.º día comienza a verse corrupción en el cuerpo. Y el Salmo nos dice que Dios no va a permitir que su hijo vea corrupción.
Entonces, estos fariseos vienen y van a montar una guardia en este lugar. Y ahí van a estar con la esperanza de que Jesús fuera un mentiroso. Los discípulos de ellos, ¿qué podíamos decir? ¿Dónde estaban? Escondidos. De hecho, cuando veamos el capítulo 20 de Juan, estas mujeres que van, y los otros relatos de los otros evangelios, ninguno iba con la esperanza de ver a un Jesús resucitado. Claro, después de haber visto todo lo que sufrió, dijeron, imposible, no se va a levantar. Pero ahí es en donde el Señor va derechamente a mostrarles aquí quién es Él realmente. Y de aquí en adelante, cuando Jesús resucita, se hace cada vez más fuerte y resuena con más poder esta expresión del apóstol Pablo: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Pero no solo eso, sino el pecado. Se le ha quitado el poder que tiene sobre la gente, sobre aquellos que creen en Cristo Jesús. No solamente el poder que tiene sobre la gente, sino también la condenación que el pecado contrae. Ya no hay poder, ya no hay condenación. Y un día, todos nosotros vamos a estar en un cuerpo glorificado cuando estemos en la presencia del Señor, y el pecado ya no va a tener presencia en nosotros. No poder, no condenación, no presencia. Hoy día, no condenación, no poder. Un día, la presencia va a ser quitada. Vamos a tener esos cuerpos glorificados, nuevos, para vivir por la eternidad. Entonces, Pilato dice, hey, no hay ningún delito en este hombre. No había ningún delito. No va a haber ningún delito. Hay gente que siempre le busca. Le van a buscar y le van a buscar en contra de poder desacreditar a Jesús. Y a veces entre los mismos, no voy a decir cristianos, estos herejes que están dentro de la iglesia, que tratan de reconstruir la vida de Jesús de una manera completamente herética y antibíblica. No hay. Él cumplió todo y la promesa que Él nos da es: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estamos y un día vamos a estar físicamente, en cuerpo allá, con el Señor. ¿Cuál es la confianza que tenemos? ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Que no vamos el domingo a la iglesia con la esperanza de encontrar una tumba cerrada, sino que cada vez que vamos con la certeza de una tumba abierta y vacía hasta este día, porque Él no está muerto. Si Él no está muerto, nosotros no tenemos por qué vivir como si Él estuviera muerto. Consumado es. Tenga paz, tenga esperanza, porque el pecado fue quitado, la culpa, el precio de la culpa fue pagado. Y ahora tenemos esta nueva vida en Cristo Jesús. No es suficiente estar al lado de Jesús. Necesitamos reconocerlo, y recibirlo y aceptarlo como el Señor de nuestra vida, como el Salvador, como el que murió por nuestros pecados. Entonces, ¿cuál es la esperanza que tenemos para el mundo? Cristo. La esperanza no es usted. La esperanza no es una denominación. La esperanza no es un movimiento. La esperanza es Cristo. El único que ha dicho consumado es. El único que murió y el domingo resucitó. Esa es la esperanza. Ese es el Señor que la gente necesita. Ese es el que debemos predicar. Que es locura para los que se pierden, sí. Pero para los que creen es poder de Dios. No dejemos hablar de la cruz y del que estaba en la cruz, que es Cristo Jesús. Vamos a hablar. Señor,
Te damos gracias por tu amor. Agradecemos esta noche el tiempo para poder estudiar y leer tu palabra, para poder ver, Señor, que tú ya lo has hecho todo, Señor, que solamente necesitamos confiar en ti, que tú nos das el descanso que necesitamos, el perdón, la limpieza, esa nueva vida en Cristo, nuevas criaturas. Todas las cosas viejas pasaron, todas se hacen nuevas, Señor. Son hechas nuevas, dice. Señor, te hiciste pecado por nosotros para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia en ti, Señor. Y te damos gracias en esta noche. Te pedimos, Señor, que nos animes, que sea un tiempo, Señor, el de reflexionar y agradecer por lo que tú hiciste, que sea un tiempo para examinarnos, Señor, para ver si estamos viviendo una vida de temor, sabiendo que la pregunta es de qué me voy a atemorizar si Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor que debo tener? Ayúdanos, Señor, a vivir siendo luz y viviendo y mostrando al mundo, Señor, ese Dios, ese Salvador que está en nosotros y que nos da libertad, que nos da descanso y nos da poder. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, Padre. Y te pedimos, Señor, que nos muestres cada día más cómo debemos, Señor, cumplir ese mandato de amarnos unos a otros. Así como tú le dijiste a Juan y a María, ayúdanos, Señor, a que sea prioridad para nosotros lo que es prioridad para ti. Te lo pedimos, Padre. Oramos, Señor. Sana a los que están enfermos. Oramos por aquellos que están desanimados o aquellos, Señor, quizás no están desanimados, sino que están extraviados, viviendo una vida, Señor, que creen que es la que deben estar viviendo, una vida lejos de ti, aparte de ti. Una vida en la cual, Señor, ahora tienen todo, probablemente, pero que en cualquier momento pueden dejar de tenerlo. Oramos por ellos, Señor, para que tú puedas mostrarte, Señor, realmente a ellos, que ellos, Señor, puedan ver que realmente tú eres lo que ellos necesitan, que todo lo demás es secundario, Señor. Te damos gracias, Padre. Oramos y que este domingo que nos vamos a reunir sea un domingo de celebración, de gozo, de esperanza, de mostrar al mundo quiénes somos en ti, esas nuevas criaturas, Señor, con un enfoque en lo eterno. Te damos gracias, Señor, y oramos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, damos gracias al Señor por este tiempo y nada más déjenme darle dos anuncios nada más. Uno, el domingo nos vemos, ¿verdad? En el servicio ahí a las 10:30 de la mañana, nuestro servicio de resurrección, ¿ah? La tumba vacía. Y animarte en el Señor para poder ir y poder ser parte de esta celebración, que debiera ser la celebración siempre de toda la iglesia, de todos los creyentes, especialmente en este día, en estos días, ¿ya? En donde podemos mostrar realmente a un Cristo que no necesito crucificar otra vez, ni sacar de la tumba otra vez. Él ya murió y resucitó. Mostrarle al mundo eso. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que usted el domingo, ya todos nosotros podamos llegar con una prenda blanca, con una camisa, camiseta, blusa o como lo llamen, blanca, el domingo, para hacer algo diferente, ¿ya? Hacer algo diferente. Y si le pregunto, ¿y por qué va de blanco?
¿no? Porque voy a celebrar la resurrección de Jesucristo, el día de la resurrección de Jesucristo en la iglesia. Y puedas también tomar la oportunidad de invitar. Nunca debemos perder la esperanza en invitar y saber que el Señor puede sorprendernos, invitar a las personas para que el Señor pueda realmente nacer en ellos durante este tiempo. Y si Dios lo permite, entonces nos estamos viendo el domingo a las 10:30 de la mañana. Ya, acuérdense, no hay que inscribirse, no necesitan inscribirse, solamente llegar, las sillas están puestas y ahí nos sentamos, porque somos uno en Cristo. Ya, lo único nomás que nos piden es el asunto del tapaboca y el bozal en el salón. Afuera, libertad. Entonces, gracias al Señor por este tiempo. Que tengan una feliz noche, que mediten, puedan continuar ahí, puedan leer los pasajes y meditar en lo que Cristo hizo. Y si Dios no ha venido, nos vemos el domingo, ya en la mañana. Les amamos y nos vemos.